Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a realizar un cálculo sobre los factores de diluciones que generalmente se llevan a cabo cuando trabajamos un proceso de lixiviación. Recuerden que la lixiviación es parte de un proceso más grande que se conoce como proceso hidrometalúrgico. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de procesos, estamos interesados en disolver o oxidar un mineral para pasar parte de esos metales que contiene la estructura de este mineral hacia el líquido. Y entonces estamos interesados en saber cuánto metal hemos logrado disolver a un determinado tiempo. Pues bienvenidos y vamos a resolverlo. Nos dice que una muestra de mineral se lixivia en un medio ácido oxidante. Generalmente se utilizan dos medios, el ácido en combinación con un oxidante, ¿de acuerdo? Dice que para ello se utilizan 200 mililitros de solución. Es decir, hacemos un dibujito, le podemos llamar volumen de reacción, si quieren R, son 200 mililitros. Y aquí agregaron una masa mineral, nos comentan de 2.5 gramos. La importancia de este mineral es que nos dice que es homogéneo y que contiene 25% como cobre. Esos son datos muy importantes. Nos dicen que se lleva a cabo la operación y después de 60 minutos, ¿sí?, se toman 10 mililitros de muestra y entonces hacen un embudito, agregan 10 mililitros de muestra, tienen ahí un embudo, un papel filtro, y entonces de aquí obtienen un filtrado. Este filtrado es importante que no lleve sólidos, por ello se hace. Y dicen que de aquí ellos tomaron 1 mililitro. Y este mililitro lo aforaron a un volumen de 50 mililitros para su análisis químico. Dice que el analista realiza la cuantificación, él lo pone a análisis químico por absorción atómica y nos regresa en la concentración que nos dice el analista químico, es que hay 20 miligramos de cobre por litro. Punto. La pregunta es, ¿cuál es el factor de dilución previo al análisis de la muestra? O sea, antes de analizar a la muestra, ¿tú qué hiciste? Tomaste 1 mililitro de ese filtrado y lo llevaste a 50 mililitros. O sea, es decir, ¿qué analizaste en el laboratorio? ¿Qué enviaste al laboratorio? Envié 1 mililitro de esa muestra que tomé del reactor o del vaso de precipitado donde estuve llevando a cabo el experimento y lo aforé a 50. Entonces, el inciso 1 es el factor de dilución, que le vamos a llamar experimental en mi experimento, es B2 entre dB1. 50 mililitros entre D, 1 mililitro, y el factor de dilución es 50, ¿de acuerdo? 2. Me dice el factor de dilución durante el análisis de la muestra. Es decir, cuando ya hicieron el análisis, ¿cuál fue el factor de dilución? Pues eso le vamos a llamar factor de dilución de análisis químico. Y resulta que es 1. ¿Por qué? Porque el mismo volumen que tú tienes de 50 mililitros fue utilizado para el análisis químico. Es decir, no tuvieron que tomar de este 50 mililitros o de ese volumen, no tuvieron que hacer una dilución extra. Si no tuvieron que hacer una dilución extra, simplemente es 1. Es decir, la muestra tal cual la recibieron, la pasaron al equipo y tuvieron éxito al leer. No tuvieron que modificar la curva de calibración o no tuvieron que hacer una dilución para poder analizarla en esa curva de calibración que ya tienen ellos programados en el equipo. La pregunta 3 entonces nos dice la conversión de cobre después de 60 minutos. Y bueno, para ello
pues sabemos cuánto cobre inicial tenemos. Le podemos llamar M0 de cobre. Pues es M0 por la ley, ¿sí? Y M0 son 2.5 gramos, dice. Ajá. Pero de esto dice que es 0.25, 25%, 25 entre de 100 es 0.25 como cobre. Es decir, ¿cuánta masa de cobre tenemos? En esos 2.5 gramos, en realidad nosotros metimos o hay 0.625 gramos de cobre. Esto si lo transformamos a miligramos, lo multiplicamos por 1000 y tenemos 625 miligramos de cobre. Esta cantidad de cobre es lo que se tendría que disolver en su totalidad si todos esos 2.5 gramos se oxidan, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular la masa de cobre, vamos a decir masa disuelto. Eso es igual a la concentración por análisis químico multiplicado por el factor de dilución experimental por el factor de dilución que le vamos a llamar de análisis químico por el volumen de reacción, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos reportó análisis químico? Nos reportó 20 miligramos sobre litro de cobre. ¿Cuál es el factor de dilución experimental? Dijimos que el experimental es 50. Tomé 1 y lo aforé a 50. Antes de enviarlo a análisis químico, 50, no tiene unidades. ¿Cuál es el factor de dilución químico? Pues como ellos no tuvieron que hacer ninguna modificación, pues vale 1. Y ahora, ¿cuánto fue el volumen de reactor o volumen que metí de licor? 0.2 litros. Cancelamos y entonces es 20 por 50 por 0.2. ¿Y cuánto me queda? 200 miligramos de cobre. Entonces yo puedo calcular la conversión, que sería XB o la fracción que ha reaccionado, pues es cuánto cobre he disuelto. 200 miligramos de cobre. ¿Cuánto cobre hay en esos 2.5 gramos que tuve de mi experimento? Pues 600 miligramos de cobre. Esto se cancela por 100. Entonces 200 entre 625 por 100, pues me da 32%. O simplemente XB es 0.32. Si lo quiero ver, XB va de 0 a 1 o de 0 a 100, como lo gustes ver, en porcentaje o en fracción. ¿De acuerdo? Entonces, por último, pues simplemente te puedo decir que XB siempre será la concentración de análisis químico, el factor de dilución experimental, es decir, a cómo diluiste antes de enviar la muestra a análisis químico. Luego el factor de dilución de análisis químico, pues es el factor o las diluciones que tuvieron que hacer ellos para poder analizarla de manera exitosa. Y tu volumen R siempre será tu volumen de mezcla que trabajaste en ese experimento, o el volumen total de líquido que hayas utilizado para poner en contacto con tu muestra mineral. Aquí abajo pues es tu muestra mineral simplemente, y aquí sería la ley de ese metal de interés sobre 100, es decir, si es 25%, 25 entre de 100, y M0 es la cantidad de masa. Y entonces aquí lo multiplicas por 100 y listo. Así calculas tu ley, tu conversión en un proceso, considerando que el mineral es un proceso, el mineral es un material homogéneo. Cuando no lo es, ¿qué es lo que haces? Así como calculaste, sabes cuánto cobre está disuelto. Bueno, ¿qué haces después? Pues ese residuo que no reaccionó, ese residuo que te queda en el reactor,
pues lo lavas bien, lo enjuagas bien y le haces digestión, ¿sí? Cuando tú le hagas digestión, tú vas a saber pues cuánto cobre hay todavía en ese residuo. Y entonces, haciendo un balance, es decir, lo que ya lixiviaste más lo que todavía te dice la digestión que hay, pues sería tu total. Y entonces la conversión tendría que ser lo que tú encontraste que ya está disuelto entre el total, es decir, con lo que hay disuelto más lo que todavía tienes que digerir. Es decir, en un material heterogéneo es más tardado. ¿Por qué? Porque haces el experimento, ese residuo que no se agotó, ese residuo que te quedó, todavía tiene cobre. Entonces tú tienes que digestarlo, tienes que saber cuánto todavía quedó en el residuo. Y entonces el total de cobre o de metal de tu interés, pues es lo que ya se disolvió en el líquido más lo que hiciste por digestión, y ese es tu total. Y entonces la conversión sería cuánto tengo en el líquido entre el total, lo que tengo en el líquido más lo que no se disolvió. Y listo, esa es la forma de trabajar un material heterogéneo. Pues bueno, espero te haya gustado este video. Por favor, compártelo y suscríbete al canal. Saludos.